let's turn to the Word of God now, and we're going to continue with a few thoughts from the book of Hebrews. So if you'd like to turn in your Bibles, or I think Tim will put it on the screen. Okay, vamos a mirar al libro de Hebreos y lo tenemos aquí en la pantalla. Would you like to read this, Hebrews chapter 2, verses 1 to 4, Mike? Mike, ¿quieres leerlo de Hebreos en inglés? Okay, do you want me to read it straight through, or how do you want to do it? Yeah, just read it straight through, it's short enough. Okay. Thank you. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For since the message spoken through the angels was binding, and every violation and disobedience receives its just punishment, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. En español, Hebreos capítulo 2, 1 a 4. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Amen. Thank you for that. Well, this morning we're going to look at these, the first 4 verses of chapter 2. If you'd like to take it off the screen for us, Tim. And last week we did the first 4 verses of chapter 1. Vamos a mirar los primeros 4 versículos de capítulo 2, porque la semana pasada leímos los primeros, hace 2 semanas, leímos los primeros 4 versículos de capítulo 1. And in chapter 1, there's this amazing expression of the greatness and glory of Jesus Christ. Porque en capítulo 1, como recordáis, hay una expresión increíble y maravillosa de quién es Cristo. It says God has spoken to us, to me and you, through his Son. Porque dice que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. It says that Jesus Christ, the Son, is the radiance of the Father's glory. Dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. And that he created the world, and he is sustaining everything, every single thing in the world. He is in total control of everything. Dice que él creó al mundo y que él sostiene todo, cada las pequeñas detalles, todas las cosas en el mundo con su palabra. Yeah. And the writer has to mention the fact that Jesus Christ has purified us from the sin. That includes the cross, his death, his resurrection, and it says he is seated at the right hand of the Father. Y también el autor tuvo que incluir que Dios nos ha llevado la purificación de los pecados con la cruz, con su muerte, con su resurrección y ahora que él se siente al lado a la derecha del Padre. I believe that this is one of the greatest passages about the glory of Jesus in the New Testament. Yo creo que esto es uno de los pasajes más grandes, más gloriosos de la gloria de Cristo en el Nuevo Testamento. And I think it's a passage that we should all become familiar with and make it something that we read regularly to increase our faith. Y yo creo que esto es un pasaje al que necesitamos familiarizarnos y leer muy a menudo para aumentar nuestra fe. And this passage in chapter 2 says we must pay
more careful attention, therefore, to what we have heard. He's referring to this passage in chapter 1. Y en el capítulo 2 está diciendo que debemos prestar más atención a lo que hemos oído, y él se está refiriendo a todo lo que él dijo en capítulo 1. And I'm going to speak this morning from these four verses, and the title of this talk is Let's Pay Attention. Y yo voy a hablar esta mañana de estos 4 versículos, y el nombre de esta enseñanza se llama Vamos a prestar o prestemos atención. It actually deals with a very, very big problem for every Christian in every church, in every nation of the world. Y esto se trata con un problema que es muy común a lo largo en la iglesia a lo largo de todo el mundo. And I want to look at this problem and then maybe in the talk today, but particularly on Wednesday, we want to think about how we can avoid or deal with this problem when it comes to us. Y yo quiero enseñar sobre este problema y vamos a enfocarnos especialmente el miércoles en cómo nosotros podemos evitar este problema en nuestras vidas cuando viene. And the problem is described as drifting away in this passage. Y el problema se describe como a la deriva, irse a la deriva en este pasaje. We must pay careful attention so that we do not drift away. Que debemos prestar más atención, no sea que perdamos el rumbo o para que no nos vamos a la deriva. I think I'm right in assuming that you're doing wonderfully right now. Yo creo que tengo razón en pensar que vosotros están haciendo un buen trabajo con no irse a la deriva. It is an assumption, I know, but I think that you're doing okay with God. Es un supuesto, pero yo creo que vosotros estáis muy bien con Dios. That you're enjoying His presence and you're enjoying encouragement from His word. Que estáis disfrutando de su presencia y sacando estímulo de su palabra. You wake up every morning and think, God is good to be alive. Te levantas cada mañana y piensas, qué bueno es ser vivo, Dios es bueno. And that's how I am at this particular time, and I hope you are too. Y así estoy yo durante estos tiempos particulares, y espero que vosotros también. And you might think, as I continue this talk, that it's not relevant to me because I'm not drifting away. Y quizás pensáis que esta enseñanza no es relevante para mí porque yo no estoy a la deriva. But I want you all to know that the Bible is very clear that all of us, that is all of us, will face circumstances and challenges which will entice us away from Jesus Christ and our confidence in Him. Pero yo quiero que vosotros sepáis que cada uno de vosotros que tienen la tentación de alejarse de Jesucristo. I mean, even the great apostle Peter was like this. Aún el apóstolo grande Pedro estuvo así. He was in the presence of Jesus. He did miracles with Jesus, and he saw so many outpourings of the Holy Spirit and acts of power through Jesus. Él estuvo con Jesús por mucho del tiempo. Él hizo milagros. Él vio los milagros de Jesucristo. Él era el testigo de todo que hizo Jesús. And when Jesus said that some of you, or all of you, are going to betray me tonight, he said, "Not me. I would never betray you, Lord." Y aunque Jesús dijo que ellos van a abandonar, dijo que nunca, jamás te negaré. Okay, I think we're having problems at mine. Everybody keeps stopping, so but that's just probably my Wi-Fi, is it? Mm-hmm. Okay. Yeah, you're frozen. Yeah, but nevertheless, when the time came, Peter did deny him, and in fact, all the disciples fell away. Pero esto sucedió que Pedro sí lo denegó y todo el resto de los discípulos también huyeron. And in the same way, we will have some great challenges in our lives at some time or another.
Y en la misma manera, todos nosotros vamos a tener retos grandes en nuestras vidas cristianas. In fact, in Acts chapter 14, verse 22, Paul says to new Christians that many hardships, it will be through many hardships that you enter the kingdom of God. Y en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, Pablo dice que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. But in many places he says, look, these things come, but God is with you. God will bless you. God will restore you. Y él dice que, bueno, estas cosas pasarán, pero Dios siempre te va a bendecir, Dios te va a fortalecer, Dios estará contigo. God will help you. God will provide for you. Dios te ayudará, Dios va a proveer. God will give you appropriate strength and help in times of need. He will never let you down. Dios te va a dar la fuerza apropiada para el tiempo que necesitas y Él nunca te va a decepcionar. But there will be times in every Christian's life when he thinks, is God with me? Why has this happened? Pues habrán muchas veces en las vidas de los cristianos cuando vamos a pensar que Dios realmente está aquí, está conmigo. Things go wrong. People let us down. Las cosas a veces salen malos y las personas nos decepcionan. Sometimes our plans don't go as we thought they would. And sometimes we wonder, is God really for me at all? A veces nuestros planes no salen como pensamos y realmente nos preguntamos, ¿Dios realmente está en mi lado? And these kind of experiences that we will certainly have will cause us to what the Bible calls drift away. Y estas tipos de experiencias nos va a resultar que nosotros vamos a la deriva. The truth is that it's already happened to these Hebrew Christians. Y la verdad es que en este contexto esto ya sucedió con estos cristianos hebreos. In the verses that we read, it says that they were right in their young Christian days. They were used to signs and wonders and spiritual gifts and manifestation of God. They saw some amazing things in their churches. Y estos cristianos hebreos dice que vieron muchas cosas maravillosas en los días primitivos. Vieron milagros y prodigios y señales en los días primitivas, ¿no? de su fe. In chapter 6, verses 1 to 3, it says that they were well taught in the foundational truths of Christianity. Dice en capítulo 6 que estuvieron muy bien educados en las verdades del cristianismo. And in chapter 13, verse 7, it says that they had some great leaders that they should follow as their example. Y en el capítulo 13, versículo 7, dice que tienen buenísimos líderes para seguir. But at the time of writing, these people had actually drifted away from Jesus. Pero en el contexto y en el tiempo de que él escribió esta carta, dice que esos cristianos se habían ido a la deriva. This word drift is the only time it occurs in the entire New Testament. Y esta palabra o esta frase a la deriva es la única vez que eso ocurre en el Nuevo Testamento. And there are two views by the scholars at what this expression drifting away means. Y las expertas tienen dos ideas de qué significa el uso de esta frase. Bueno, necesito comentar que en el español, en la versión que tengo yo, no dice específicamente a la deriva, pero para esta enseñanza vamos a discutir el significado de esa frase porque esa frase es la traducción literal de lo que tiene en el inglés. ¿Vale? It is definitely a nautical term. It has to do with sailing and with boats. A la deriva en inglés es un término náutico que tiene que ver con barcos, con velar. And the most popular interpretation is that it describes a boat that has been neglected and is just sailing away
on the tide or by the wind, and it's doing it whatever it wants. Y la explicación mejor de este término a la deriva es como un barco descuidado en su amarre sin prestar atención a la corriente y a la marea. It's as if in England we have a lot of little waterways where you can put a little boat on and you can put a sail up and you can go up and down the waterways. En Inglaterra tenemos muchos ríos y lagos y no sé qué en que podemos velar. And if you don't tie your boat up properly, it will float away. Y si no atas tu barco correctamente, va a ponerse a la deriva. And I remember as a young teenager being on a boat and just laying there and almost falling asleep. Y yo recuerdo cuando yo era adolescente y yo estuve descansando en mi barquito sin prestar atención. And the boat just began to move on its own while I was falling asleep. Y el barco empezó a moverse mientras yo estuve casi dormido. And it is so quiet and imperceptible that you almost wouldn't know that you're moving. Y fue tan tranquilo y imperceptible que no noté que estuvo moviendo. And I remember waking up being miles, it felt like miles down the river, a long way from where I began. Y yo recuerdo levantarme en el barco y darme cuenta que estuve como milas y milas de mi punto original. I had drifted away because I wasn't properly secured. Yo había ido a la deriva porque no estuve atado correctamente. And the other interpretation is, which is possible, is that this refers to a leak in the planks on the side of the boat. La otra interpretación de esta frase a la deriva tiene que ver con un barco con fugas. And slowly the water seeps in. Y lentamente el agua empieza a entrar en el barco. It looks so small that you think, oh, that's not a problem. But as time goes on, it gets bigger and bigger and the boat begins to sink. Y parece que no es un problema grande, pero sobre tiempo hay más y más y más agua dentro del barco y empieza a fregar. No. Empieza a hundir. So whichever interpretation is the right one, it doesn't matter because it gives us the real meaning of this word drifting away. Y no importa cuál interpretación escogimos, porque las dos nos dan una idea de qué quiere decir este autor. It means to just slowly, gradually falling away from that strong faith in God and trust in Jesus. Significa de manera lenta y gradual empezamos a alejarnos poco a poco de la verdad y de nuestra fe que es en Jesús. And that's what had happened to these Christians called the Hebrews. Y esto es lo que sucedió con estos cristianos que se llamaban los hebreos. Their faith began to get weaker and weaker. Su fe empezó a ponerse más y más débil. In their minds, they were drifting back to their former ways of thought when they were non-Christians. En sus mentes empezaron a ir a la deriva, en sus maneras de pensar. They were beginning to fall away from trusting Jesus and that he was absolutely in control. They were wondering, is God with me at all? Empezaron de dejar de confiar en Jesús y en saber que Él está en control sobre todo y empezaron a preguntarse si Dios estuvo ahí. And they were going through the motions of Christianity, but their hearts were no longer in it. Estuvieron como pasando
por los movimientos de hacer el cristianismo, pero sus corazones no estuvieron entregados, ya no estuvieron entregados. And a lot of it was to do with the fact that they were being persecuted. It was really hard to follow Jesus in their amongst the Jews. Y también esto fue porque estuvieron perseguidos de manera muy difícil por los judíos. And some of them were on the verge of giving up the Christian faith altogether. Y algunos de ellos estuvieron a punto de renunciar completamente. That's what the book of Hebrews is about. It's saying, hey, let's stop drifting and let's get back to the solid facts, or the solid truths of the Christian faith. Y esto es de lo que se trata el libro de Hebreos. Está diciendo, oye, tenemos que regresarnos a los hechos sólidos y a nuestra fe. I've been a pastor for 40 or 50 years, as you know, and I wonder, of all the thousands of people that I've spoken to, how many of them are actually drifting Christians? Y yo he sido un pastor entre 40 y 50 años, como vosotros sabéis, y yo me pregunto que entre los miles de personas al que he predicado, yo me pregunto cuántos de ellos son cristianos que están a la deriva. They haven't actually gone away in their hearts completely and stopped going to church, but they're just going through the actions of being Christians and attending, but their hearts are a long way from God. Y no es necesariamente que ellos han abandonado a ir a la iglesia ni nada, pero quizás están asistiendo a la iglesia sin tener su corazón entregado y solamente para pasar por los movimientos. They just sit there and listen to the sermons each week, but there's no spark in their Christian life at all. Y quizás se sienten ahí y escuchen la palabra y la prédica, pero no hay ninguna chispa en su fe. And their Christian life actually is pretty boring. Y su vida cristiana, de hecho, es muy aburrido. How do you know if you're a drifting Christian or not? Así que, ¿cómo sabéis si eres un cristiano a la deriva o no? Well, if you were in a boat and you wake up and you look back and you see that you've gone down the river, the point that you started from is a long, long way away. Si estuviste en ese barco y te diste cuenta que estás como milas y milas, kilómetros lejos del punto original. Similarly, if you can look back to days in your Christian life, time in your Christian life, when you were on fire for Jesus, you were loving Jesus, there was nothing you wouldn't do for Jesus, and that's a long way away, then you have drifted. O si puedes quizás recordar momentos en tu fe, en tu camino, cuando estuviste completamente con un corazón quebrando por Dios, ¿no? Como muy inspirado y ya no te sientes así, eso significa que estás a la deriva. I hope this isn't sounding too negative for you this morning. Espero que esto no te viene muy negativo esta mañana. And I agree, it's not very encouraging to hear about the possibility of drifting or growing cold in your Christian life. Y yo estoy de acuerdo del hecho de que no se anima muchísimo oír de la posibilidad de que hayas ido a la deriva. But the New Testament is full of warnings about falling away, about drifting away, because God loves us. Pero el Nuevo Testamento es lleno de enseñanzas como avisos contra todo esto. Y esto es porque Dios nos ama. God considers you very important, very precious to him. Dios te considera muy importante y muy precioso para él. He so wants to bless you and give you some wonderful riches and the favor of heaven in your life. Él te quiere bendecir y darte los bienes del cielo en tu vida.
And throughout the New Testament, he warns us time and time again about this sort of things that can happen to us to pull us away. Y a lo largo del Nuevo Testamento, él nos avisa muchísimas veces de que esto puede suceder. The discouragements, the failures, the pains that we go through sometimes. Los desanimos, los fracasos, los dolores que pasamos a veces. Do you know that most of Paul's letters in the New Testament have something in them somewhere about people who fell away? ¿Sabes que la mayoría de las 21 letras que escribió Pablo en el Nuevo Testamento hablan de alguna manera en alguna parte de la letra, de la carta, de esto, del alejarse de tu fe? For example, the book of 1 Corinthians is almost totally a correction of those things that are damaging and hurting the Christians' lives. De hecho, el libro de Primeros Corintios se trata completamente de las cosas que están haciendo daño a la fe cristiana en nuestras vidas. They were doing things that they shouldn't be doing. Estuvieron haciendo cosas que no debían estar haciendo. There was immorality in the church. Había la falta de los morales en la iglesia. They were practicing spiritual gifts, but many in the wrong way. Estaban usando sus dones espirituales, pero de maneras incorrectas. And they had doctrinal issues. Well, they began to believe that there wasn't really a resurrection after all. Tenían problemas con las doctrinas y empezaron a pensar que no había una resurrección para nada. The book of Galatians is another book, a whole book that deals with to help people to believe that it really is by faith, not by works, that we're saved. Y el libro de Gálatas se trata completamente de el hecho de que no es por las obras, sino por la gracia que hemos sido salvados. But hundreds of Christians in those days had taken on these new thoughts that God really wasn't a God of grace, but he was one who required works, and they were going away from Jesus. Y porque cientos de estos cristianos primitivos empezaron a pensar que Dios realmente es un Dios de obras y no de gracia, y que tenían que hacer cosas para ser salvados, y muchos de ellos se alejaron de Jesús. Look at the book of Ephesians. Isn't that a wonderful book, the book of Ephesians? It's probably the best church in the New Testament. Mira el libro de Efesios, es uno de los libros mejores del Nuevo Testamento. Paul doesn't mention any problems whatsoever in that church. Pablo no menciona ningún problema en esa iglesia. But within 30 years, Jesus was writing to them. There's a little letter in Revelation chapter 2, which says they had lost their first love. Pero unos 30 años después, Jesús estuvo escribiendo una carta a esa iglesia específicamente, diciendo que ellos habían perdido su primer amor. In fact, out of the 7 churches of Revelation that received letters from Jesus, 5 of them were drifting away. Y de hecho, entre los 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, y Jesús escribió una carta a cada una, solamente 2 de las 7 iglesias no se habían alejado. So I want you to understand that if this happened in Bible days with people who had a really powerful experience of God in their early Christian experience, it can happen to you and to me today. Así que yo quiero comentar que si eso sucedió durante los tiempos del cristianismo primitivo, cuando estuvieron muy cercos a las cosas milagrosas y a Jesús y todo, eso puede suceder hoy en día también. But in this passage, the Holy Spirit has inspired the writer to say, pay attention about these things that you've heard in chapter 1, how great Jesus is. Así que por eso el Espíritu Santo está hablando en el libro de Hebreos capítulo 2 y está diciendo,
presta atención a lo que he escrito en el capítulo 1. We have to agree that their circumstances were terrible at the time. Y tenemos que estar de acuerdo que las circunstancias de estos cristianos fueron terribles en este tiempo. They were being persecuted and ignored, rejected by their own countrymen. Estuvieron completamente rechazados y ignorados por los otros hombres en su país, en su nación. Some of them had lost their businesses and their houses. Algunos de ellos habían perdido sus casas y sus negocios. And they were feeling very, very rejected altogether. Y se sentían completamente rechazados. It was a great temptation to lessen your commitment to Jesus. Así que había una tentación grande para dejar de tu compromiso a Jesús. But the writer gives us the antidote to that happening to us. Pero el autor nos da el remedio a todo esto en esta carta. He said, you've got to pay attention to these truths that I've just shared with you. Dice que tienes que prestar atención a estas verdades que acabo de escribirte. He said, look, God has spoken to you. Dios nos ha hablado a nosotros y a ti. You know what it is when God speaks to you? Something happens to you on the inside. Tú sabes cuando Dios te está hablando, es como si algo adentro está sucediendo. It's astonishing when God speaks to you and you come alive in your spirit. Es asombroso cuando Dios te habla y tú te pones vivo en tu espíritu. It's not just that you've heard some words. You know that God is speaking to you as an individual. Y no es como si habías oído palabras de otra persona, pero es que Dios te había hablado. It's not that God just spoke to you in the writing in a book, but just like he spoke to the prophets of old, he spoke deep into your spirit and you were born again. Y no es solamente que lo has leído en toda la Biblia, pero Dios te ha hablado a tu espíritu y tú volviste a nacer. You've had wonderful times when God has communicated his love to you. Tenías tiempos maravillosos cuando Dios te comunicó a ti. Sometimes you've been reading the Bible or singing a chorus or listening to the preaching, and you know that God has spoken and you feel, oh, God loves me. A veces estás leyendo la Biblia o estás cantando una canción de alabanza o estás escuchando una prédica y te sientes en tu espíritu, wow, Dios me ama. And the passage that he's referring back to in chapter 1 says that Jesus is the center of life. He made life and he sustains it. Y el pasaje al que se refiere el autor de Hebreos, cuando se está refiriendo al primer capítulo, dice que Dios hizo todo el mundo, Dios creó todo el mundo y lo sostiene. Right now in Spain, in fact, all over the world, we have a real problem. Ahora mismo en España, y de hecho a lo largo del mundo, tenemos un problema verdadero. We have a pandemic where the virus has killed millions of people. Tenemos una pandemia que un virus se ha matado a millones de personas. We're all walking around with masks on our faces to protect us from this enemy. Estamos caminando con mascarillas en nuestras caras para protegernos de este enemigo. Almost the whole world has come under a new lockdown, and it's going to mean real financial difficulty for millions of people. Todo el mundo está bajo de un confinamiento, lo cual significa dificultades financieras para millones de personas. And we will all feel the effects of this. Y todos nosotros vamos a percibir los efectos de esto. But the Bible says Jesus created the world and he is sustaining the world and he is in control of everything that happens in the world. Pero la Biblia dice que Jesús es el centro de la vida, Él creó el mundo, Él sostiene el mundo y Él está en control de todo que sucede. We need to pay attention to what the Bible says about who's in charge. Así que debemos
prestar atención a lo que dice la Biblia sobre quién está a cargo. Liz read us that wonderful verse that we normally read at Christmas time this morning. Liz nos enseñó esa escritura, ese versículo que usualmente lo leemos en los tiempos de Navidad. It says, to us a son is given and the government will be upon his shoulders. Dice que nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. He is the wonderful counselor, the mighty God. Él es el consejero admirable, el Dios fuerte. The everlasting Father and the Prince of Peace. El Padre eterno y el Príncipe de paz. And of the increase of his government and peace there will be no end. Y se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. It says that he will reign over his kingdom forever and ever. Y luego dice que él va a gobernar sobre su reino por siempre y siempre. This Jesus who created the world and sustains it today will never let you down. Este Jesús que creó el mundo y que sostiene todas las cosas nunca te decepcionará. He will never fail to respond to your prayers. Él nunca va a fallar en responder a tus oraciones. No matter how your life goes and what the situation, how bad the situation is, God will always get you out of the hole. Y no importa cuán difícil es tu circunstancia, Dios siempre te sacará del hueco. And he will satisfy the deepest longings of your heart. Y él satisfacerá todos los deseos de tu corazón. Because he loves you with an everlasting love. Porque te ama con un amor eterna. So we need to pay attention to these things. Así que debemos prestar atención a estas cosas. And of course, the focal point of the things that he's spoken to us is the purification of our sins. Y obviamente el punto del enfoque es la purificación de nuestros pecados. I think that's in verse 3 or 4 of chapter 1. Y esto está en versículo... ¿dónde está? 3 del capítulo 1. I mean, it almost makes light of it in that single verse. Y casi lo hace como no muy serio en ese versículo. But throughout the book of Hebrews, he goes on to explain what that purification of sins meant. Pero a lo largo del resto del libro de Hebreos, él empieza a hacer más y más serio el significado de la purificación. That God's much beloved Son came into the world to die on the cross for you as an individual and me as a person. Que el Hijo unigénito y bien amado de Dios vino al mundo para morirse para nuestros pecados, los míos y los tuyos. That he saw us hundreds and hundreds of years before even the world was made. And he said, that person I'm going to save from their sins. I'm coming to die for them. Él nos vio cientos de años antes de la creación del mundo y nos vio y dijo, esa persona es alguien que yo quiero rescatar de sus pecados. Yo vengo al mundo para rescatarlos. How great is God's love for me and you? Cuán grande es el amor de Dios para mí y para ti. That he chose to come to this horrible world to actually suffer the way he did and then to die on the cross that you and I would go free. Y cuán grande es el amor de que él eligió venir a este mundo tan terrible para sufrir en las maneras que él sufrió solamente para liberarnos a nosotros. How amazing is God's love for us. What other evidence do we need than that? Cuán asombroso es el amor de Dios para nosotros. Cuán evidencia más que necesitamos. And you know what it says in Romans chapter 8? It says, if God was willing to give his own beloved Son for us, how will he not therefore give us all things? Do you know where it says that? So I can. Oh, I don't have to have a look.
Okay. Romans 28 at the end. Okay. Romans 8, sorry. Mhm. Sorry, I just really want to read it correctly. 8:32. Ya. Ajá. Y porque dice en el libro de Romanos que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Is that amazing? Es tan asombroso. God gave us the biggest expression of love that he could possibly find. Dios nos dio la expresión de amor más grande que él pudo encontrar. And that means to us that if God could love us that much, Y eso significa que si Dios nos puede amar tanto, there is nothing that God wouldn't do for us to help us in our lives today. eso significa que no hay nada que Dios no haría para ayudarnos hoy en día. So when the writer says pay attention, he's meaning pay attention to these things. Think about them. Así que cuando el autor de Hebreos está diciendo, presta atención a estas cosas, está diciendo, pensad en estas cosas. Meditate on these truths. Medita sobre estas verdades. And make marks in your Bible. Underline the verses that speak to you about these things. Subraya los versículos en la Biblia que te hablan de estas cosas. Because these things will keep you from slipping away. Porque estas cosas van a Stop you from slipping away. van a protegerte de irse a la deriva. So, okay, I'm going to come to an end now, but just to say that on Wednesday, we will talk about how we can avoid the things that are likely to lead us to slip away. Así que esto voy a acabar ahora, pero el miércoles vamos a discutir más profundamente cuáles son las cosas que nos hacen irse a la deriva. Tomorrow, I'm going to write a list of things which are the things which have most commonly caused Christians to, lessen their faith. Mañana voy a escribir una lista de las cosas que son más comunes que resultan en el disminuir de la fe de los cristianos. And we'll have a good discussion on those because we want to keep red hot for Jesus. Amen. Amén. Y vamos a tener una discusión sobre esas cosas porque nosotros queremos mantenernos muy apasionados por Jesús. Amén. Amen. Amen. God wants us to be red hot for him in this world because he wants us to make a difference to this world. Dios quiere que nosotros seamos apasionados por él porque él quiere que hagamos una diferencia en este mundo por él. And if we allow anything into our lives that will just cause us to slip away, God can't use us. Y si nosotros permitamos cosas en nuestras vidas que nos hacen alejarse de él ya no puede usarnos. But if we want to have a real effect for Jesus, we need to stay close to him and pay attention to these wonderful truths. Así que si nosotros queremos tener un efecto en el mundo para Jesús, tenemos que mantenernos firmes en estas verdades. Amen. Amen. Amén. Let's pray. Amen. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for the words from your Bible. Padre Celestial, te agradecemos por las palabras en tu Biblia. Sometimes they are very challenging and sometimes they are very sad. A veces nos desafían muchísimo y a veces son muy tristes. But we thank you, Lord, that your word is the bread of life to us. Pero te agradecemos, Señor, porque tu palabra es el pan de la vida. That the whole of the Bible is designed to help us to come close to God and stay close to him. Porque toda la Biblia es diseñado para ayudarnos a acercarnos a Dios y mantenernos cercos a Dios.
Lord, we want to burn bright for you in this world. Señor, nosotros queremos quemar por ti en este mundo. We don't want to be affected by things, Lord, that will cause us to become weaker and weaker in our faith. Señor, nosotros no queremos ser afectados por las cosas que pueden hacer más débil nuestra fe. So, Lord, we pray that you would teach us these lessons. Así que, Señor, oramos que nos enseñes estas lecciones. That we can combat all the bad experiences in life so that we can stay close to Jesus Christ. Para que nosotros podamos enfrentar a todas las dificultades en la vida para mantenernos cercos a Jesucristo. So that we can face every crisis and every challenge with the confidence that God will bring us through. Para que nosotros podamos enfrentar a todas las dificultades, los crisis en la vida, sabiendo que Dios nos va a acompañar hasta el fin. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amen. Amen. Okay, are we going to have a song? Have we got I see you getting ready there. Yep. Okay. Padre nuestro. Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Yes, Lord. May your kingdom come. Our Father. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done, the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth. Let heaven come to earth, God, by our passion and our love for you. Que cielo ven a la tierra mediante nuestra pasión por ti, Señor. Cielo ven, cielo ven, cielo ven, cielo ven.